Lo de siempre, 3 temas para vuestro conocimiento y cualquier duda pues lo dejamos para el turno de preguntas. En primer lugar, hace una semana, como todos ustedes saben, el Grupo Vox en Andalucía registró una proposición no de ley cuyo objeto era declarar como bienes de interés cultural esos bienes, nunca mejor dicho, que puedan verse amenazados por esta nueva ley de memoria histórica y democrática que se aprobó hace unos días. Hoy les anuncio, y la semana pasada algo dijimos de una manera breve, pues vamos a registrar una proposición de ley de reconciliación. Y les voy a poner en contexto. Como todos ustedes saben, en la anterior legislatura presentamos una ley de concordia que fue rechazada por el Pleno del Parlamento de Andalucía debido a la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos. Como todos ustedes saben, esa ley de concordia era uno de los puntos recogidos en ese acuerdo de investidura que hizo que el señor Moreno Bonilla fuera presidente de la anterior legislatura. El argumento que esgrimieron tanto populares como ciudadanos en aquel momento fue el consenso. Y el consenso sigue avanzando y ha avanzado hasta una nueva ley nacional que decía anteriormente de memoria histórica. Desde luego, Vox en Andalucía recuerda esa campaña de diciembre de 2018, ya después constituido este nuevo gobierno, cómo hablaban y cómo señalaban la derogación de la ley andaluza. Incluso insistían en el camino iniciado en ese acuerdo de investidura que hablaba anteriormente, esa ley de concordia. También recordarán cómo el anterior líder del Partido Popular, el señor Casado, también insistió en esa línea, insistió en la necesidad de derogar la ley de memoria histórica vigente en aquel momento, la del año 2007. ¿Qué pasó luego? Pues luego pasó, como todos ustedes saben, en Andalucía, que el Partido Popular no hizo absolutamente nada. No hizo nada, que es muy popular, criticar mucho a la izquierda, comprarle a los andaluces la idea de que van a derogar una serie de leyes, en este caso, para luego no hacer, como decía anteriormente, no hacer nada. Le compran los argumentos a la izquierda, le compran los ideales a la izquierda y luego, como decía, no hacen nada. Cuando lo que hacen, en definitiva, es criticar mucho lo que hace el Partido Socialista y la izquierda en sí en este tipo de materia. Y esto lo que viene a reflejar es que el Partido Popular que hay es el Partido Popular que quiere a la izquierda. Es el Partido Popular con el que está cómodo la izquierda. Y es el Partido Popular que acepta a la izquierda. Y claro, ahora asistimos como el señor Núñez Feijóo habla de derogación de la ley cuando llega al gobierno. Aquí en Andalucía tenemos a su mano derecha, a una de sus manos derechas, al señor Moreno, con su mayoría absolutísima, y nosotros lo que queremos saber es qué tipo de PP tenemos en Andalucía. Si es un PP consecuente con lo que anuncia el Partido Popular a nivel nacional. Y son muchos los momentos en el que el señor Núñez Feijóo ha hablado de la derogación de la Ley de Memoria Histórica Democrática. Muchos. El 9 de julio de este año, en la clausura de la Escuela Miguel Ángel Blanco, se comprometió a derogar la mal llamada Ley de Memoria Democrática. Y textualmente dijo lo siguiente: se trata de un episodio indigno de la democracia española porque los testaferros del terrorismo de ETA son quienes dictan los términos de esta norma, y les provocaba cierta o mucha repugnancia. También dijo el señor Feijóo que en nombre de la mayoría de los vascos y de los españoles me comprometo aquí en Hermo a derogar la Ley de Memoria Democrática, no solo con los votos del PP y de otros grupos, sino también con los del próximo PSOE, para juntos establecer o restablecer, nunca mejor dicho, la memoria y la justicia. Unos días más tarde, el 15 de julio, dijo alargar el franquismo hasta el año 1983, una broma de mal gusto. El 12 de septiembre, en una entrevista, vuelve a decir que lo primero que hará cuando llegue al gobierno es derogar la Ley de Memoria Democrática. El 5 de octubre, Feijóo de nuevo
señaló que nos comprometemos a derogar la ley de memoria democrática, que atenta contra el espíritu de la transición, y así podía seguir muchos ejemplos. La pregunta es, ¿por qué no comienzan a hacerlo donde tienen la posibilidad de hacerlo? Que empiecen en Andalucía. ¿O hemos vuelto a la época del señor Rajoy, donde se promete la derogación de leyes y luego no hacen absolutamente nada? En Andalucía es posible, y esta proposición de ley va para obtener una respuesta del Partido Popular. Y lo hacemos porque a Moreno Moriña, si no se le empuja, no toma la iniciativa. Y nosotros lo que queremos es que, de alguna forma, y los andaluces me van a entender, lo que queremos es que se retrate, que se moje en este tema en Andalucía y que no nos engañen como nos engañaron en el pasado. Esa proposición de ley, que vamos a registrar dentro de un rato, tienen algunos episodios que tal vez, la gente en Andalucía y la gente de España no conozca. Habla, por ejemplo, de una declaración del año 56 del Partido Comunista, donde se abogaba sin reserva por la reconciliación nacional de los españoles. O cómo Dolores Ibárruri, en 1955, un año antes, indicaba que el objetivo era alcanzar por los comunistas de la época no era otro que de conseguir la paz y la democracia entre todos los españoles, sin preguntarles cómo pensaban ayer, sino cómo piensan hoy, en aquel momento, y qué quieren para España. En el año 1955. Le vamos a recordar también en la exposición de motivos de esa proposición de ley, ese decreto ley 10 del año 69, donde se declaraba prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Le vamos a recordar también a los andaluces esa ley de fecha 15 de octubre del año 77, esa ley de amnistía, que fue refrendada luego con el texto constitucional y que puso fin a este episodio al que me estoy refiriendo. Esto es lo que ha pasado en España. ¿Qué ocurre? Que 70 años después de la Guerra Civil, cuando llega el señor Rodríguez Zapatero, se hace esa ley y después llega el señor Rajoy, que la mantiene sin modificar. Y esto es lo que queremos nosotros señalar con esta proposición de ley. Vamos a ver de qué madera está hecho este Partido Popular. Sobre todo vamos a empezar en Andalucía. El señor Feijóo, y he puesto antes muchos ejemplos, ha señalado hasta la extenuación su voluntad de derogar, que empiece derogando la ley andaluza. El otro día, aquí en Sevilla precisamente, homenaje a su 40 aniversario, historia socialista, Felipe González. Esos socialistas que se homenajearon el otro día participaron activamente en esa concordia, en esa reconciliación a la que nosotros apelamos con esta proposición de ley. Y mientras los políticos de aquella época pues hicieron ese esfuerzo, pues los políticos de hoy, pues lo que estamos haciendo es tirar por tierra ese legado. Insisten en seguir dividiendo a las generaciones. Y más pronto que tarde, va a hacer 100 años de ese conflicto. Y algunos siguen, como decía, atacando esos valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron esa transición. Esa proposición de ley en Andalucía, y antes les hablaba de consenso. Si el Partido Popular en Andalucía mejora, completa, añade ese cuerpo, evidentemente contará. Si se hacen los términos justos, contará con el apoyo, evidentemente, de Vox. Y esa mayoría resultante del Partido Popular
y de Vox en Andalucía es superior a la que consiguió la ley que está vigente en Andalucía, la ley del año 2017. Es decir, que habría más andaluces a favor de esa ley de reconciliación de lo que hubo en su momento con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía del año 2017. Ahora bien, porque también es parte de la reconciliación o de la concordia, evidentemente se tiene que satisfacer la justa demanda de la localización de las víctimas de esa violencia social, política, religiosa durante aquella época. Se tiene que satisfacer. Que nadie tenga la menor duda. Y esta labor de localización de las víctimas, pues evidentemente, y en el cuerpo que vais a conocer dentro de unos pocos minutos, pues esa labor de localización estará dirigida por una dirección evidentemente técnica que garantizará al mismo tiempo el respeto por la dignidad de las víctimas y la autonomía de la voluntad de las familias. Esa es la idea. Por supuesto, satisfacer las demandas de esas familias que quieren encontrar, quieren localizar los restos de las víctimas de esa violencia social, política y religiosa también, porque la hubo durante aquella época. La segunda cuestión del día de hoy. Me voy a referir a la atención sanitaria en Andalucía. Y todos estamos escuchando lo de los presupuestos más sociales, los demás de educación, los que más van a invertir en atención sanitaria. Y escuchamos a los miembros del gobierno decirlo por todas las provincias de Andalucía. Van como un papagayo repitiendo en cada provincia de Andalucía lo mismo. Nada más que hay que ver los medios de comunicación para ver que lo que dice un diputado del Partido Popular en Sevilla es lo mismo que dice el de Almería. Exactamente lo mismo. Y siempre hablan de esto. Nosotros insistimos que presupuestar está muy bien, pero ejecutar lo presupuestado es mejor. Y si se ejecuta todo lo presupuestado, mejor aún. El otro día, y digo esto porque todo el mundo sabemos que uno de los principales problemas que tiene la atención sanitaria en Andalucía es la falta de médicos. La falta de médicos, la falta de MIR, aunque haya plazas que a veces no se quedan vacantes, aunque se quedan vacantes, la falta de EIR, la alta previsión de jubilación que tienen a corto plazo el sistema sanitario andaluz. Y os decimos esto porque el otro día, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, se dieron dos condicionantes o dos hechos. El señor presidente, en la pregunta, en la sesión de control, a este humilde portavoz le habló de propuestas serias. Haga usted propuestas serias, no haga usted propuestas de fantasía. Pues por la tarde, esa misma tarde, unas pocas horas después, presentamos una propuesta en este Parlamento para aumentar el número de estudiantes de medicina. ¿Con qué objeto? Pues si se aumenta el número de estudiantes de medicina, pues aumenta evidentemente el número de MIR, aumenta el número de EIR y aumenta, por supuesto, también, o se cubren, mejor dicho, esas futuras jubilaciones que vamos a tener de personal médico. Por ejemplo, en este caso, en Andalucía en los próximos años. No voy a decir que el Partido Popular votó en contra, porque lo hizo. Moreno Bonilla incluido, pulsó el botón de estar en contra de eso. La pregunta es, ¿qué es lo que pretenden? ¿O qué pretendían en ese momento? Porque de alguna manera habrá que solucionar el problema de falta de médicos en Andalucía, salvo que la idea sea lo que escuchamos en la anterior legislatura. Bueno, traer médicos, algunos del norte de África. Y si esa es la idea que tiene el gobierno de Andalucía, de traer, exportar profesionales sanitarios de otros sitios, pues habrá que replantearse la política universitaria en Andalucía también. Y replantearse también el mensaje que le damos a los jóvenes. Y de ese mensaje hablamos el otro día en la sesión de control. Hemos escuchado que los contratos
del personal sanitario serán renovados. Estos que acaban a final de año, la relación laboral. Nos parece bien. Pero claro, la pregunta es ¿en qué condiciones? Porque el otro día le decíamos en la sesión de control al Moreno Bonilla, y por eso hacía antes la reflexión, que los profesionales, los jóvenes, cuando terminan sus estudios, su formación, en la frente en Andalucía llevan escrito 2 palabras: los que tienen la suerte de tener trabajo, los que no, pues se tienen que ir fuera. Por cierto, la Junta de Andalucía, haciendo lo que hacían las anteriores administraciones andaluzas, patrocinando encuentros. He visto uno del Instituto Andaluz de la Juventud para que los jóvenes andaluces se vayan a Irlanda a trabajar. Así va a conseguir el objetivo del SAE, seguro. Nos parece bien, entonces, esa renovación. Pero le decíamos al presidente, los jóvenes andaluces que tienen trabajo, señor Moreno Bonilla, tienen 2 palabras escritas en la frente: incertidumbre y precariedad. La temporalidad es una forma de incertidumbre. Es decir, que cuando le decíamos esto de la incertidumbre, va ligado a esa temporalidad de esos contratos que se van a renovar. Y esto nos parece mal. Necesitamos tener profesionales sanitarios. El Gobierno vota en contra. Pero teniendo esa necesidad, el Gobierno insiste en la temporalidad, en la precariedad y en la incertidumbre. Y eso le preocupa a Andalucía. Y no es Vox el que hace este análisis. Sois vosotros los que nada más que tenéis que ver los medios de comunicación vuestros y veréis noticias de todo tipo. Aquí tengo varias. No creo que sea necesario. Pero incluso el día después de esta proposición no de ley que Moreno Bonilla votó en contra, pulsó el botón rojo, su consejera salió diciendo que hacían falta profesionales, que hacían falta estudiantes, que hacía falta más MIR, más E. Su propia consejera, horas después. Está claro que lo de las propuestas serias no lo ligan ellos, no lo casan ellos a esa precariedad de la atención sanitaria en Andalucía. Pero esa fue una propuesta. Aumentemos los alumnos en las facultades de medicina para paliar los efectos que vamos a tener en el futuro. Lo que ha sucedido este fin de semana, el puente, para algunos, con el tema de la inseguridad. Yo no voy a decir lo de los 18 menores detenidos en Sevilla, el que le han apuñalado en el abdomen, en Palomares del Río, otro apuñalamiento, Málaga, un asesinato. Luego, cuando se denuncia el incremento de la inseguridad, cuando se habla de endurecer las penas, cuando se habla de darle y fortalecer a los cuerpos de seguridad del Estado con todos los medios, la respuesta que obtenemos los de Vox siempre es la misma. Están los de Vox con sus locuras. Pues la inseguridad, mejor dicho, está aumentando. Y esto ya está sucediendo en Madrid, en Cataluña, en Valencia. Hemos conocido ese episodio también que ha sucedido en Valencia. Pues más pronto que tarde se están acercando a Andalucía. Y este fin de semana, este puente, hemos tenido episodios relacionados con esto. Por tanto, convendría hacer un análisis, una reflexión y plantearse que tal vez es el momento de tomar las medidas oportunas para que esa inseguridad no se consolide en nuestra tierra, en Andalucía. Como siempre en esta rueda de prensa, pues menciono y hago alusión a la agenda globalista, a las políticas europeas, citando al presidente Moreno Bonilla cuando él dice que el 70%, me vais a escuchar muchas veces decirlo, el 70% de lo que pasa en Bruselas tiene consecuencias en Andalucía. Pues el episodio de esta semana, la Unión Europea ha firmado una asociación verde con Marruecos, 120 millones de euros más. Aparte de lo que reciben, 120 más. Para el desarrollo de la agricultura marroquí. Lo voy a repetir.
120 millones de euros más, que cobran muchos, para el desarrollo de la agricultura marroquí. Y todo bajo la excusa, bajo el manta, bajo el pretexto de apoyar la ambición climática que tiene Marruecos. Han empezado con Marruecos este tipo de ayudas, pero se van a extender a los países del norte de África. Y mientras, pues, ¿qué está sucediendo? Pues que se están riendo de los agricultores españoles, de los agricultores andaluces, pero sin excepción. Le dicen, oiga, agricultores andaluces, agricultores españoles, acudan ustedes a la oficina de lucha contra el fraude. Allí es donde tienen ustedes que decir lo del incumplimiento de los derechos aduaneros o del fraude en el etiquetado o de la ausencia de trazabilidad. Díganlo ustedes allí, porque ellos mientras lo que están haciendo es apoyando, estos son 120 millones de euros, los primeros, luego van a seguir con los países del norte de África. Es decir, que se sigue premiando a Marruecos por su producción para que luego acabe aquí y que influya en los costes de los productos que tienen los agricultores españoles y en este caso andaluces. En definitiva, Bruselas insiste en su política de que los agricultores andaluces y españoles abandonen de una vez. Y nosotros aquí lo que vamos a hacer es denunciarlo. Cada vez que se siente un portavoz de Vox aquí, dirá lo que está sucediendo en Europa. El 70% de lo que pasa en Europa afecta a Andalucía. No se olviden ustedes. Para finalizar, otra semana más que no tenemos noticias de cómo el gobierno de Andalucía va a recuperar el dinero defraudado. Recuerden ustedes, cuando la sentencia sea firme, daremos los pasos para recuperar el dinero defraudado. Otra semana más sin noticias en el frente.